Soy el pastor Juan José Gil. Mucha gente tiene esta enorme preocupación. ¿Cómo vamos a hacer nosotros para salir de las ciudades o de mi ciudad o de mi casco urbano, cualquiera que sea, si no tengo los más mínimos medios? Algunos dicen, ni siquiera vivimos en zona de campos o montañas que puedan verse seguros. Al contrario, estamos metidos en plena ciudad, con todo lo que somos, lo que tenemos ahí dentro, y no tenemos recursos ni contamos con lo suficiente para pensar en salir y sobrevivir, salir y ubicarnos en lugares más seguros. Entonces comprendemos que esto es una preocupación bastante razonable y no estamos diciendo, ni mucho menos, que sí o sí todo el mundo va a tener la oportunidad de estar fuera. Ahora bien, si lo que te toca es quedarte dentro, tienes que entender algunas cosas que son, yo diría, extremadamente necesarias e importantes. Mira, la primera de ellas es que si vas a sobrevivir en medio de una situación realmente distópica, de un control extremo, por lo que sea por guerra, sea por persecución religiosa, sea por, no sé, conflictos, enormes conflictos civiles, políticos, dentro de la ciudad o dentro del país. En fin, por cualquier situación que pueda ser considerada como extrema. Si tienes que intentar ver cómo vas a sobrevivir en esas circunstancias, bueno, primero tienes que tener en cuenta, cuáles son los peligros más importantes. Y todos están relacionados con el control. Porque lo que te conviene es desaparecer de la escena, pero vemos que no es tan fácil. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer en una situación de ciudad, de urbanismo, de gran ciudad o no tan gran ciudad, pero en donde te sientes prácticamente encerrado por las circunstancias, por los problemas, por cualquier situación en la que te encuentres? ¿Cómo lo vas a hacer? Entonces, primero tienes que tener en cuenta dónde están tus peligros. Primero, el peligro de las cámaras. Todos sabemos que cada vez hay más cámaras por todas partes. Entonces, tienes que conocer muy bien dónde están. Tienes que fijarte o tienes que hacerte de un mapa de seguimiento de este tipo. Tienes que quizá echar mano de publicaciones oficiales o extraoficiales, de dónde están ubicadas esas cámaras y dónde está el control. Por supuesto, los controles pueden ser diurnos, pueden ser nocturnos. En ambos casos te tienes que enterar de dónde están esas cámaras de control para evitarlas. Después, también hoy día contamos con drones. Los drones funcionan como las cámaras en superficie, desde el aire o desde las zonas altas de la ciudad, como pueden ser grandes edificios y tal, pero siempre es desde arriba hacia abajo. Son también como cámaras, en este caso cámaras móviles, cámaras que vuelan, por decirlo de alguna forma, y que te van a estar observando desde arriba. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Ya no son cámaras fijas, ahora son cámaras que te pueden observar desde una perspectiva más amplia y además seguirte. Tenlo en cuenta. Todo eso funciona desde el aire. Luego, otra cosa muy importante son las patrullas. Me refiero a patrullas del orden público, patrullas militares, en fin, todo lo que se pueda suponer como patrullas de control. Estas son de alguna forma, más visibles, las tienen más al alcance. Pero también conviene saber, pues, si tienen un horario, a qué horario se deben, si es más diurno o nocturno y por dónde hacen su recorrido, cuál es su itinerario.
Y cuando lo hayas aprendido, entonces puedes tomar buena nota de hacia dónde te debes mover según las horas y demás. Estamos hablando de sobrevivir una situación de crisis extrema, de colapso del sistema, de confusión total, incluso de todo tipo de peligro en la ciudad. Entonces, primero tienes que entender que hay que salir, hay que escapar del control, que puede ser quien te puede hacer el seguimiento. Bien, luego yo diría, punto número 2, tenemos que evitar, por tanto, el andar en la superficie. Entonces, ¿qué opción tenemos? Si no podemos estar, no tenemos capacidad para estar por encima de la ciudad, tendremos que estar en la superficie, moviéndonos por calles, parques, en fin, edificios y demás. Pero, ¿y qué pasa si no podemos porque todo está cubierto por ese seguimiento de cámaras? Entonces tendremos que pensar en salir de las superficies. ¿Hacia dónde vamos a salir? Bueno, pues entonces vamos a seguir con el número 3, tocando algunas de las cosas que nos podrían convenir para evitar la superficie. Lo primero que yo diría es el aprovechamiento de refugios o construcción de refugios en las zonas subterráneas de la ciudad. En muchas ciudades hay sitios que han servido en las guerras, por ejemplo, como refugios para bombardeos, para controles militares, para, en fin, todo este tipo de cosas que suele ocurrir en periodo de guerra. Muchos de esos refugios no son conocidos en la actualidad, pero sí puedes investigarlos y sí puedes ver dónde podrían estar. O bien descubras cosas que te pudieran servir como refugio, por ejemplo, antiguos túneles o antiguos subterráneos que han estado olvidados, pero tú en tu investigación los hayas podido encontrar y los puedas convertir en lugares para guardar supervivencia, guardar agua, guardar alimentos, en fin, todo este tipo de cosas porque te van a servir de refugio. Luego, punto número 4 serían todas las demás redes de túneles que son posibles dentro de una ciudad, empezando por quizá antiguos túneles del tren, del metro, o podría ser alcantarillados, o viejos acuíferos, o acuíferos actuales, redes de agua o redes de cualquier otro tipo de tunelaje o de túneles que estén sirviendo a la ciudad o hayan servido y que existan mapas que te ayuden a saber cómo moverte a través de esos túneles, qué salidas tienen, con qué te comunican. En fin, como vemos, no te alarmes por esto porque estamos hablando ya y avisando desde el principio que la supervivencia en la ciudad es mucho más compleja que la supervivencia en las montañas, por ejemplo, o en los desiertos, o en las selvas. En fin, las ciudades primero están bajo mucho mayor control, más exhaustivo, más sofisticado, que te obligan a estar en el subterráneo de la ciudad o fuera de la superficie. Bien, entonces ahí tenemos, ¿no?, todas esas redes que estábamos considerando como el punto número 4. Entonces, ¿qué más podríamos considerar como lugares idóneos para la supervivencia en el interior? Bueno, pues yo te animaría, sería el punto número 5, yo te animaría a meterte en todos esos edificios que tú has visto por mucho tiempo que están abandonados, que nadie circula por ahí. Procura meterte en ellos y descubre qué hay ahí. Si hay sótanos, si hay subterráneos, por ejemplo, aparcamientos que no han terminado de construirse o que estuvieron en uso pero fueron abandonados hace tiempo. Es decir, todo lo que
tenga apariencia de ruina o de abandono, pues procura conocerlo, porque finalmente se podría convertir en ese refugio que te pudiera salvar. Entonces, los sótanos de edificios abandonados tienes que considerarlos porque difícilmente vas a encontrar cámaras o patrullaje que se esté metiendo, involucrando en esos lugares que por fuera no se ve ningún tipo de señal de vida ni de movimiento. Procura, por supuesto, también mantener ese estatus, que no hay movimiento, que no hay señales de vida, que no hay nada que haga sospechar que eso sea un refugio. Esto es muy importante. Entonces, yo diría, el consejo número 6, no lo hagas solo, no vayas de forma solitaria, porque te puedes encontrar con muchas dificultades de las que te será difícil escapar sin ayuda. Siempre funciona en equipo. No tienen que ser grandes equipos, pero lo suficiente como para que si alguien ha caído en una trampa, otros le puedan ayudar. O si alguien ha sufrido algún tipo de accidente, otros le puedan socorrer. Es decir, tiene que haber un equipo. Eso es importantísimo. También porque es muy posible que en esos lugares donde tú estés recorriendo el interior de la ciudad o el subterráneo de la ciudad, te encuentres con que hay ya otros que te pueden presentar pues tensiones o incluso amenazas. Una persona sola se puede ver completamente perdida, mientras que si hay un equipo ya es otra cosa. Entonces, muévete, funciona en equipo. Luego, otra cosa muy importante, que es el 7º punto. Aprovecha siempre la noche, porque es muy posible que tengas que salir de esa situación. Tengas que salir para encontrarte con alguna persona que va a venir a unirse al equipo, o tengas que salir para acaparar algún tipo de víveres, alimentos, medicinas, cualquier cosa que ahí dentro no cuentas con ellas porque se te haya agotado o porque ha surgido algo y no cuentas con esa cosa. Entonces tendrás que salir y si vas a salir, aprovecha la noche. Acuérdate que la noche, especialmente donde menos alumbrado haya, te va a servir también como refugio. La propia oscuridad. Aprende a moverte en la oscuridad de la noche. Y el punto número 8, que yo creo que es igualmente importante. Aprende a estar camuflado. ¿A qué me refiero? Ya sea que estés dentro en el subterráneo o que estés afuera, procura no llamar mucho la atención. No llames la atención con tu vestimenta, con tu peinado o tus, no sé, tus decoraciones que puedas llevar. Procura ser una persona lo más invisible posible, lo que se conoce como la persona gris, o el hombre gris, o el personaje gris, es decir, que no llama la atención. El que va vestido de una manera que no sobresale. Colores más o menos oscuros, pardos, que no sobresalen, y nada de cosas extrañas que nadie lleva, pero tú sí las estás llevando, porque vas a llamar la atención, y ya sea por la forma de vestir, por los ornamentos que lleves, por los colores que utilices y demás, pues vas a traer una atención que no quieres tener, porque se trata de estar en la clandestinidad y estar lo más invisible posible. Bueno, esto nos hace recordar las muchas persecuciones que ha habido a lo largo de la historia, y no quiero hacer más largo el vídeo, y que la vida subterránea para sobrevivir se ha estado empleando desde las cuevas en las montañas hasta las catacumbas romanas con los cristianos primitivos,
la primera iglesia, con las persecuciones que hubo por parte del Imperio Romano, pues se vieron forzados a vivir en subterráneos, en túneles, que a veces eran cementerios o pudieran ser antiguas minas o lo que fuera. Esto fue muy común a lo largo de los 3 primeros siglos del cristianismo. Y por supuesto, a lo largo de la historia, como ocurre con las muchísimas, cientos de cuevas en lugares como la Capadocia, en Turquía, que es de las más famosas, que son auténticas ciudades. Estamos hablando de túneles, cuevas, capaces de albergar miles de personas, con sus habitaciones, incluso con sus lugares de culto, con sus templos. Todo eso ahora está para el turismo, pero se puede observar que eso sirvió de refugio durante siglos, en momentos muy difíciles de la historia, y fueron utilizados por cristianos pues en momentos de gran persecución, muy difíciles, como todo lo que fue la invasión musulmana, en fin, momentos o periodos de la historia en donde se provocaban o se suscitaban estas persecuciones o dificultades para mantenerse en la superficie y tener que optar para escapar de una guerra, para escapar de una situación muy compleja en la superficie, pues tener que meterse en esos túneles para sobrevivir. Entonces no estamos hablando de algo nuevo, estamos hablando de algo que ya ha ocurrido en la historia en muchos lugares. Y no solamente en lo que concierne al cristianismo, también en muchas culturas ha habido la construcción de ciudades subterráneas para supervivencia propiamente, porque en el exterior estaba el enemigo. Tenlo en cuenta. Acuérdate del proverbio, creo que está en el capítulo 18, si no me equivoco, pero no importa, acuérdate de lo que dice la Escritura cuando asegura esto. El avisado, la persona avisada, ve venir el mal y se refugia, se esconde, pero el que no hace caso es el que recibe el daño. Seamos sabios, astutos, como decía Jesús, para escapar del mal. Os dejo con esa reflexión. Que el Señor os bendiga.